Bueno, pues muy buenas tardes. Los vuelvo a saludar, las vuelvo a saludar con mucho gusto. Y ahora tenemos la intervención del licenciado José David Torres Moya, que nos hace aquí el honor y el gusto de compartir con ustedes. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Politécnico Nacional, es licenciado en psicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 13 años ha participado en la pastoral social en la Comisión Episcopal para la pastoral social en la dimensión de pastoral del trabajo y en la dimensión del cuidado integral de la creación actualmente, como secretario ejecutivo en ambas comisiones. Ha desarrollado los temas laborales de desarrollo, promoción comunitaria, economía solidaria, ecología integral, como conferencista, promotor de grupos comunitarios, desarrollando proyectos de financiamiento, acompañando procesos de base, etc. Y hoy, bueno, pues nos comparte las acciones de la Iglesia Católica en relación a la ecología integral. Bienvenido, David. Gracias, Rosario, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues gracias a Lindosoc y a Iliana. Creo que le robo un poquito de su espacio y pues nada más para compartir cuál es la perspectiva de la Iglesia Católica a nivel nacional, al menos desde la dimensión que me toca ser secretario. Pues decirles que en realidad hace apenas un año más o menos es que surge esta dimensión. No es nuevo para la iglesia, evidentemente, pero los obispos a partir de la asamblea de abril del año pasado, abril-mayo, decidieron crear una nueva dimensión episcopal y que esta dimensión estuviera dentro de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Esto lo que habla pues es de la importancia que los obispos le ven al tema de la ecología desde la mirada de la ecología integral como el Papa nos invita, y bueno, pues animar los procesos diocesanos como en el que Iliana nos está compartiendo ahora en la Arquidiócesis de Puebla, y bueno, pues animar los procesos de las 98 diócesis del país en esta emergencia socioambiental como el Papa pues no lo invita. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve bien. Oh, mira. ¿Sí? La dimensión es una, como acabo de decir, es una de las... Perdón, 8. si amplías tu pantalla, por favor. Sí. Ahí está, ¿no? Listo, gracias. La dimensión es una de 8 dimensiones episcopales. Y bueno, lo que buscamos es fortalecer la espiritualidad ecológica para la resignificación del Evangelio de la Creación y acompañar procesos de organización, planificación y acción comunitaria para el cuidado, la conservación y la restauración de las relaciones socioambientales de nuestra casa común, ¿no? Esta dimensión, junto con toda la comisión, pues queremos animar estos procesos. Voy a decir dos o tres cosas que probablemente ya durante todos estos días han estado repasando, releyendo, pero creo que vale la pena insistirlo si es que ya lo habían hecho. Y es que el principio fundamental, de acuerdo a lo que el Papa nos invita a pensar, es que hemos roto con 3 relaciones fundamentales, dice el Papa, con esta crisis socioambiental. Dice el Papa, pues hemos roto con Dios, hemos roto con la creación y hemos roto con las otras personas, con los otros seres humanos. Y por ahí en el camino alguien también nos dice, y hemos roto con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta percepción malentendida o esta traducción malentendida de ser dueños de la tierra, ¿no? Esta visión antropocéntrica, pues más bien empieza a ser una traducción de cultivar y custodiar el jardín, ¿no? El Edén, con todas las demás criaturas.
porque un principio fundamental pues es que todos los seres creados, al menos en esta casa común, pero podríamos asegurar las personas de fe en todo el universo, todo ha sido creado por Dios y por lo tanto somos responsables de dar cuentas a Dios por cada especie, por cada ser vivo o por cada parte de este planeta que se pierda por responsabilidad nuestra, ¿no? Porque juntos todos pues vamos alabando a Dios. Este es el principio teológico fundamental. La iglesia no quiere sumarse a una moda verde, la iglesia no pretende pues respaldar acciones superficiales, pues que solo atiendan las consecuencias de la crisis socioambiental, sino que busca llegar a las causas, ¿no? Con esta mirada policromática. Por eso a veces incluso usar el término verde ya podríamos empezar a decir que no es que esté mal, pues, pero sí empieza a desvirtuar, o es una palabra que ha sido usada también por las grandes empresas, que también son responsables en gran medida, pues, del deterioro ecológico. Entonces, por eso más bien como que queremos invitar a pensar en una policromía, una diversidad de colores, ¿no? No pensar en esto verde como si solo se tratara de cuidar las plantitas, ¿no? Sino de problemas que son mucho más arraigados, más complejos y que requieren soluciones mucho más creativas, más integradas por las mismas comunidades, ¿no? Y evidentemente, pues por la iglesia, por los cristianos. Entonces, por eso no queremos sumarnos a modas verdes, ¿no? De cambiar popotes de plástico por popotes de bambú, ¿no? Antes más bien es preguntarnos si para qué necesitamos el popote, creo que sería la pregunta primera que habría que hacernos, entre muchos otros temas que sentimos que a veces la iglesia se ha dejado envolver por esta mirada. Y bueno, reiterando también, fundamentalmente el problema que visualizamos es esta comprensión de este antropocentrismo, es pensar que el hombre es el centro y que todo lo demás gira a nuestro alrededor y que todo lo demás está a nuestra disposición cuando nosotros así lo deseamos, ¿no? Como si fuéramos amos y señores de este planeta y a veces del universo, así nos sentimos. Entonces hay una mirada más bien donde el ser humano es parte de esta creación y lo que sí podríamos reconocer es que somos los seres vivos con mayor capacidad de pensamiento, es decir, tenemos inteligencia, voluntad y afectividad, pero eso solo nos hace más responsables, por lo tanto, más cuidadores, a diferencia de todas las demás especies. Quisiera detenerme en esta parte porque ha sido una cuestión pues difícil de hacer un diálogo con un grupo pues de hermanos católicos incluso, que ven un peligro serio en que la iglesia toque estos temas de ecología, ¿no? Y no lo digo por oídas, y no lo digo por cosas que he leído, incluso en primera persona me lo han dicho, a veces no muy pacíficamente incluso, porque hay una sensación de que esta mirada de ecología integral o esta conversión ecológica, pues no es la misión de la iglesia. Y a mí me gustaría dar una palabra en este sentido, porque vale la pena decir por qué a los católicos, a los cristianos, sí nos toca hablar de ecología. Lo que nos han cuestionado es que visualizan un peligro de panteísmo. El panteísmo es una expresión que ciertamente en la iglesia pues no se mira bien, que nos hace creer que pues Dios, por ejemplo, está en el árbol, o Dios pues es el árbol, y Dios es la montaña, y Dios es el río, y como Dios es todas estas cosas, de pronto resulta que Dios pues no es nada, o Dios se ha difuminado en todo, y dejamos de tener la idea de un Dios persona. Ese es el panteísmo y nos han dicho, hay un peligro de eso, ¿no? Y no nosotros, en realidad el Papa responde, pues Dios es Padre de todas las criaturas, ¿no? Y cada una de estas criaturas es importante de sus ojos, 96 de Laudato Si. Entonces, ciertamente la mirada de la iglesia no es creer
que Dios es el árbol, ¿no? El árbol es creación de Dios, el río es creación de Dios, la montaña es creación de Dios, y por eso es importante, porque es su creación y porque a nosotros nos toca ser cuidadores de esa creación, dar cuenta de ello. Otra crítica, otro elemento de peligro que nos han comentado es este tema de la expresión de la madre tierra, término más usado en los pueblos originarios en México, o la Pachamama en países como Ecuador o Bolivia. Y en realidad, pues aquí la crítica ha sido, bueno, madre en la iglesia, pues tenemos, la iglesia es madre, nos dicen, y los cristianos tenemos una madre que es María. Entonces, ¿de dónde sacamos que la tierra es madre? En realidad esto tiene que ver con una mirada de los pueblos originarios, de decir, es que esta tierra es la que me da de comer, de esta tierra emana el río, ¿no? De esta tierra se regulan los climas. Por lo tanto, tiene esta idea y esta figura de madre que cuida, que protege, que alimenta, ¿no? Entonces el Papa nos dice todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor de Dios, de cada una de las criaturas que nos une también, con tierno cariño, al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y dice, y a la Madre Tierra. En realidad no es que estemos modificando esta idea de iglesia madre, sino reconociendo que esta tierra pues nos acoge, nos cuida también de alguna manera y debemos ser Como la de huerto. de ello. Y finalmente se ha hecho una observación a esta expresión de conversión ecológica, que en realidad es una expresión del Papa Francisco, porque nos dicen, a ver, la conversión es a la ecología o la conversión es a Dios. ¿A quién nos convertimos? Y dicen, pues es que a mí me han enseñado que los seres humanos debemos convertirnos a Dios. Y en realidad no estamos en esa discusión. Ciertamente la conversión como el cambio, como una forma de modificar pensamientos, sentimientos, acciones. Por supuesto que cuando se hace opción por Dios, pues es a Dios. La conversión ecológica entendida en el contexto de Laudato Si se refiere más bien al cambio de estilos de vida, a la forma que necesitamos aprender a vivir y, porque también me lo han dicho, ¿qué tiene que hacer un cristiano hablando, por ejemplo, de compostas, cuando lo que hay que hacer es evangelizar a los pueblos, ¿no? O a las personas? Y hemos estado descubriendo también que a través de este encuentro con lo creado es que también hay un encuentro con Dios. Por eso hay una conversión a Dios y hay un cambio de estilo de vida cuando hablamos de conversión ecológica. Buscamos, pues, como iglesia a nivel nacional, fomentar, pues, una espiritualidad integral, una espiritualidad que sea de mirar, de sentir y de cuidar, para abandonar, pues, esta visión de poseer, de extraer, de consumir, ¿no? Son paradigmas totalmente distintos y hemos descubierto en el camino que la clave tiene que ver con las pequeñas conductas, ¿no? Porque documentales, cursos, libros, personas importantes hablando de por qué debemos cuidar de la casa común, pues tal vez no han hecho falta, pero no se ha logrado traducir en pequeñas prácticas. Esas pequeñas prácticas que nos hacen a las personas dentro de nuestro hogar decir, ¿y si separo mis residuos? ¿No? O sea, ese pequeño acto, veámoslo como esa conducta minúscula que implica elegir tomar un bote, decir, bueno, a ver, esto es orgánico, va en este bote, esto no va en este otro. Hasta ahí incluso, ya no hablemos de hacer una composta, hasta el simple hecho de hacer esta separación es un acto que tiene que ver con esta espiritualidad a la que no hemos logrado llegar, digamos, con la fuerza que pensamos es necesaria. Y nos hemos quedado en ideas, ¿no? De por qué deberíamos hacer cambios. Y a veces, las que yo no comparto, incluso con miradas trágicas, ¿no? Como de, el planeta se nos va a acabar, como que la vida... y no es que diga que eso no sea cierto, lo que digo es que eso no ha servido para hacer cambios pues, más radicales, ¿no? Seguimos en esta visión de poseer, extraer y consumir, porque así hemos sido educados durante muchos años y este proceso de la espiritualidad, que creo que sí nos toca como iglesia, pues me parece que es una clave, ¿no? Para que las personas podamos sentir otra vez este encuentro.
Y a propósito, pongo este texto que se llama Una historia frecuente. No sé si la habrán leído antes. Aplica para cualquier situación pastoral y organizativa, pero la vamos a aplicar ahora para esta necesidad de mirar por esto de a quién le toca hacer cambios y por qué, ¿no? Y habla entonces de 4 personajes en una historia frecuente: alguien, nadie, todo el mundo y cualquiera, ¿no? Todo el mundo estaba seguro de que alguien haría un trabajo importante, que cualquiera podía hacer, pero nadie lo hizo. Alguien se disgustó porque pensó que era el trabajo de todo el mundo y que cualquiera podía haber exigido de alguien que lo hiciera. Y podía haber acusado a cualquiera por no realizar el trabajo que todo el mundo debía hacer. Conclusión: si alguien trabaja con amor e interés, entonces nadie culpará a cualquiera, porque alguien habrá hecho el trabajo que todo el mundo debe participar. No sé si les suena familiar esta historia frecuente cuando suponemos que esto debe resolverse con un decreto presidencial o que el sacerdote de la parroquia pues debe de exigir a los grupos, o que el obispo debe exigir a los sacerdotes, en fin, y así no la llevamos, ¿no? El padre de familia le debe de decir a los hijos, pero siempre estamos en función de ese alguien, ¿no? De ese cualquiera, o esto es todos debíamos hacer. Pero si vuelvo a esta idea de la espiritualidad, de asumirlo en primera persona y decir, a ver, entonces me toca, ¿no? Aunque sea como este grito del desierto, ¿no? Pues casi en solitario, aunque fuera así, pero sostenido sería como clave. Bueno, todo esto como contexto para compartirles a nivel nacional, como dimensión, episcopal, qué es lo que planteamos y hacia dónde miramos, en 7 elementos concretos de qué implicaría esta ecología integral. Claro, cada diócesis es autónoma, cada diócesis decide qué es lo prioritario o lo posible por hacer, pero al menos nuestra mirada va en estos 7 elementos. El primero de ellos, creemos que hay que pues transitar, ¿no? Aunque aquí uso la palabra implementar, pero creo que sería más correcto decir transitar un modelo agroecológico. Es decir, un modelo donde nuestra relación con los alimentos y la forma en que los cosechamos, los consumimos, los transportamos, los producimos, pues se modifique, ¿no? Es necesario porque esto, además de enfermarnos, está enfermando la tierra también, porque hay intereses económicos de por medio, porque, por supuesto, pues se ha priorizado la ganancia de dinero más que la salud o el bienestar o el trabajo de los campesinos, porque las personas que vivimos en las ciudades nos hemos desconectado del campo, no nos preguntamos de dónde viene lo que consumimos, quién lo produjo, en qué condiciones laborales, ecológicas, de salud, en fin. Entonces, ¿cómo? Pues mediante escuelas campesinas, promoviendo sistemas agroforestales, como ya decíamos, la transición hacia la agroecología, la construcción de unidades de aprendizaje y producción agroecológica. La gente, el campesino necesita aprender. No, ya muchos campesinos no están en esta pues lógica de aprendizaje porque han sido algunos forzados a prácticas pues ya de despojo y otros pues porque así ya ha sido su aprendizaje, porque esto tiene muchos años. La creación de huertos familiares y comunitarios como otra estrategia, no solo pensando en la lógica rural o semirural, incluso en las ciudades, y la promoción de la agricultura urbana. Este sería como la premisa. ¿Qué hemos logrado hacer? Pues hemos avanzado en la implementación, en este contexto de la pandemia, lanzamos una invitación a hacer un proceso formativo para animar huertos familiares y comunitarios, y en este sentido, bueno, aquí tenía preparado un video, me lo voy a brincar, pues para ver si más bien sobra tiempo al final, y hemos lanzado pues una convocatoria. Ya estamos por terminarla, más bien terminó hoy, este proceso formativo de 9 sesiones a 150 agentes
en el país. Y este mapa pues fue un ejercicio para mirar dónde están estos primeros huertos, ¿no? Estas primeras experiencias, algunas ya se están empezando a replicar en sus localidades, a nivel parroquial, a nivel comunitario, algunos a nivel familiar, pero hemos descubierto que han sido pues experiencias también de esta espiritualidad ecológica, ¿no? Aunque les hemos insistido que no basta nada más con pues tener la cuestión simbólica de ver la semilla germinar y hacer una composta, sino que pasa por la construcción de redes de aprendizaje, de comercialización, de intercambio, de trueque, en fin, redes diversas. De hecho, aquí en los participantes ahorita en este momento veo a dos personas que han participado en los huertos. Bueno, yo le dije a Areli que si nos podía regalar un testimonio, así de un minuto, Areli, si me escuchas. Claro que sí, buenas tardes. Bueno, me tocó compartir y estar en este curso de huertos y la verdad es que fue una experiencia muy motivadora y muy enriquecedora. Bueno, se compartieron muchísimas cosas a pesar de que éramos pocos para la cantidad de población, pero aprendemos de experiencias desde muy rurales hasta muy de ciudad. Algunos trabajos que ya se están implementando en parroquias, algunos trabajos que pensamos implementar también en arquidiócesis, en mi caso, por ejemplo, o en algunos que lo están haciendo desde sus colonias, en sus casas empezaron y ya están con los camellones de sus calles, etcétera. Entonces es un trabajo muy, muy bonito el que se está realizando en creación de huertos. Gracias, gracias Areli. Pues digamos, esta es una experiencia que va caminando y que queremos sumar hasta crear una comunidad de huertos a nivel nacional con esta espiritualidad de la ecología integral. Y claro, siempre en coordinación o en comunión con las actividades diocesanas, ¿no? Nosotros somos una instancia de acompañamiento y subsidio nacional, pero pues siempre la necesidad de animar procesos está. Una segunda línea es la espiritualidad ecológica. Y bueno, claro, pues siempre hay que estar generando subsidios, catequesis, oraciones, liturgias, rosarios, digamos, todo esto que está en nuestra lógica de la parte ritual, simbólica y celebrativa de nuestra iglesia, pues creemos necesario. En esta página encontrarán varios subsidios, no le voy a picar ahora para no quedarnos en este tiempo, pero se acerca la jornada de oración por el cuidado de la creación. El tiempo de la creación que el Papa recoge de la Iglesia Ortodoxa, que ya lo celebraba del 1 de septiembre al 4 de octubre de todos los años. El Papa anima a que toda la Iglesia Universal, oremos juntos el 1 de septiembre, pero, repito, haciendo comunión con nuestros hermanos ortodoxos, incluso porque así el Papa lo propuso, pues extendemos todo este tiempo de la creación, que ya se le llama así, del 1 de septiembre al 4 de octubre, y en esa medida generando subsidios también. De compartirles también que, como ustedes saben, el Papa ha nombrado este año Laudato Si, que comenzó el 24 de mayo con la publicación de la encíclica. Y estamos también preparando pues una serie de actividades, incluso centradas en la parroquia, ¿no? Cómo hacer que la parroquia y todos los espacios de la iglesia sean espacios que cuidan de la creación. En este sentido vamos a hacer una propuesta nacional, pues claro, de manera que así como propuesta, pues que quien pueda asumirlo, pero si alguno de ustedes participa parroquialmente podría retomarlo, ¿no? Estar pendientes, vamos a lanzar ya, digamos, la propuesta y entre ellos va a ir varios de estos subsidios que ya comentamos. Otro elemento es la incidencia sociopolítica. Es necesario hacer esta incidencia y implica, pues, claro, ¿no? Desde estar pendientes de los acuerdos, esto que le llaman de las partes en cambio climático. Hay mucha desilusión a nivel internacional de que se reúnen y reúnen todos los años y nada sucede, nada nuevo.
Pero bueno, siempre hay que estar pendientes, seguir insistiendo, ¿no? Estar pendientes de las nuevas leyes que surgen a nivel nacional o en las localidades, seguimiento a consultas, en fin. En este sentido, la acción a nivel nacional que buscamos fue encontrarnos con el secretario del Medio Ambiente. Para quien no lo conoce, pues es este señor que está aquí, Víctor Toledo, el doctor Víctor Toledo, que para quien lo conoce es un tipo, es un científico, no es improvisado en el tema, tiene muchos años en el tema, y su visión es muy social y comunitaria. Probablemente las críticas a nivel gobierno que se han hecho es que él bien, el demás gobierno no. Eso a nivel nacional, ¿no? Es decir, las propuestas, las iniciativas que desde la Secretaría de Medio Ambiente, que sí había sido secuestrada por, pues sí, por un grupo, por grupos vendidos a los intereses económicos, ¿no? No está sucediendo con el doctor Víctor Toledo, pero pues siempre no ha sido sencillo, digamos, que todo el aparato de gobierno se ponga en esa disposición, ¿no? Pero ellos nos han abierto el espacio de diálogo y entonces este es Monseñor Engelberto Polino Sánchez, es el obispo responsable de esta dimensión y hemos tenido mesas de trabajo pues con el secretario y con su equipo que él designó y en esa lucha seguimos, es un camino lento, pero que por eso digo es un tema, hay que hacer incidencia sociopolítica, pues no lo podemos pasar dando cursos e invitando a la gente a hacer cambios personales si lo estructural no cambia, ¿no? Otra línea es el cuidado, perdón, la creación de una ciudadanía ecológica. Esto es bien importante porque, como dije al principio, implica reconocernos responsables, ¿no? Que no sea ese de alguien le toca hacer. Y entonces hemos propuesto procesos como recuperación de espacios públicos, como el manejo comunitario de residuos. Esto sería muy importante que cada vez fuera una práctica, ¿no? No pensar que siempre el municipio tiene que hacer cargo de nuestros residuos. Hemos estado trabajando en la formación de equipos levadura a nivel de las diócesis, donde así ha sido solicitado, y fomentando espacios que cuidan de la creación. Les comparto fotos de estos espacios de formación. A la izquierda es la diócesis de Querétaro, aquí es la arquidiócesis de Tuxtla, aquí compartiendo un ejercicio bien interesante allá que tienen sobre cuidado del territorio y temas sobre energía, ¿no? En fin, o sea, es como ir animando esos equipos diocesanos. También generamos una metodología para hacer una planificación pastoral en ecología integral. Pues los responsables diocesanos pues les toca hacerse cargo del tema y hemos generado esta metodología para que ellos hagan una planificación y que no caigamos pues en esta pastoral verde, simplista, superficial. Consta de 2 etapas, una de ellas es una metodología para hacer un análisis socioambiental y entonces ahí invitamos a hacer ejercicios de cartografías, mapas de actores, matrices y luego pasar a la planificación pastoral en ecología integral, pues haciendo ejercicios de jerarquización de las problemáticas, qué es urgente, qué es posible, qué es estratégico, cómo planificar junto con la comunidad para no llegar con soluciones hechas que a nadie le resuelven nada porque no les interesan, en fin, y para hasta llegar a una matriz de planeación. Estos procesos obviamente son hacia los responsables o directores diocesanos, pero pueden ser igualmente útiles pues para alguien que trabaja en una parroquia y quiera hacer una planificación parroquial, ¿no? Sería otro ejercicio. Generamos este material para acompañar o para, pues es como una guía para que la parroquia, la casa de retiros, la oficina, el colegio, incluso pues el hogar de las personas o de los feligreses, pues pueda hacer conversiones de su espacio, de tal manera que sean espacios que cuidan de la creación. Entonces tiene una serie de rubros, un proceso evaluativo, creemos más o menos sencillo, no es nada complejo, que va de menos a más, pero que son
pues formas para decir, podemos, la iglesia además, que sea testigo, que sea, pues que no tengamos este mal de la campana, ¿no? Que llama y llama, pero nunca entra a misa, ¿no? Entonces siempre decir lo que deben hacer los otros, pero nunca haciéndolo en primera persona. Por esa razón también generamos este otro material, le pusimos Recuperando, que es una guía también, pues para nos va explicando cómo, una estrategia, una metodología para recuperar espacios públicos, por ejemplo, parques bajo puentes, camellones, estos espacios residuales que han sido olvidados por las comunidades y que se han vuelto espacios pues para o tirar la basura o para delinquir, ¿no? Entonces eso es otra guía, otro subsidio. Hemos intentado también trabajar en la promoción de las ecotecnologías, ¿no? Como otra línea pues de acción, no sumándonos a esta tecnocracia, ¿no? Es algo de lo que no hablé al principio, pero la tecnocracia que nos hace creer que todo tiene una solución técnica. Eso también es ha sido un mal, ¿no? Pensar que todo se resuelve con una tecnología nueva que finalmente crea otra nueva problemática y así hasta el infinito. En realidad, pues lo que queremos es hablar sobre estas modalidades de una palabra que me ha gustado mucho, ¿no? Que es la solución basada en la observación de la naturaleza, cómo la naturaleza va resolviendo sus propios procesos y más bien pues que seamos capaces de observarla y repetirla en ese sentido, ¿no? Estas fotos que ven aquí son fotos pues reales, ¿no? De procesos que se han acompañado desde composteros, estufas de acerrín y otros, ¿no? Puse aquí algunas, filtros de aguas grises, cosecha de agua de lluvia, en fin, formas distintas que se han ido ya aplicando y que siempre con la lógica de materiales a la mano, nada que implique hacer grandes inversiones. Una sexta línea, son 7, voy terminando, la promoción de la economía solidaria. A diferencia de lo que algunos planteamientos hacen, la economía solidaria, hablar de economía, entendida como la administración de la casa, con este prefijo común de ecología, economía, creemos indispensable que si no se trabaja pues, en procesos de organización comunitaria productivos distintos, pues seguiremos dando soluciones superficiales, ¿no? Entonces, es indispensable que cada vez haya más, se generen más espacios de comercialización para que los productores puedan conectarse directamente con los consumidores, para que se generen estos circuitos solidarios, para que se generen estas redes de consumo y de tal manera que el consumidor pueda incidir en el productor para producir distinto, pero que también el consumidor se vuelva responsable, ¿no? De tal manera que ya no estemos pues consumiendo cada vez o más plásticos, más envoltura o productos que tienen orígenes desconocidos o conocidos pero insalubres o que están dañando los bienes de la naturaleza. En fin, podríamos seguir aquí. Liana ya comentaba algunas de estos elementos, ¿no? También hemos acompañado iniciativas de estas. A la izquierda es una experiencia de una feria de economía solidaria en la arquidiócesis de Tulancingo y a la derecha es un proceso, entre otros, que hemos acompañado. En este caso es en la montaña de Guerrero, Tlapa Guerrero, donde se trabajó pues con una metodología agroecológica para que estas bueno, es una comunidad más bien, tuviera esta huerta de limones, ¿no? En un terreno pues considerablemente amplio. Entonces, además ahí se trabajó con una primaria. Fueron o son los padres de familia de esta escuela primaria y los maestros los que asumieron el proyecto y pues entre que van aprendiendo y en que te van aplicando, ¿no? Para trabajar esto de la economía solidaria. Esto también es ecología integral. Y finalmente, y digo finalmente no porque sea menos importante, está este tema del cuidado del territorio. Es un tema muy importante y al mismo tiempo muy complejo porque ya está envuelto en una situación pues de violencia fuerte, ¿no? Donde los que protegen el territorio pues están amenazados de muerte y algunos lamentablemente han perdido la vida o se les ha arrebatado la vida. Y hay muchas comunidades pues en resistencia, ¿no?
algunas organizadas y otras no tanto, pero estamos convencidos de que la iglesia en esto debe tomar partido, ¿no? Siempre como el profeta, anunciando, denunciando y tomando partido por los más pobres y los más vulnerables. Sin embargo, también creemos fundamental que la gente se adueñe de su propio territorio, no solo negándose o diciendo no a la minería, no a la hidroeléctrica, no a la exploración de gases, sino también diciendo, ¿y qué sí queremos hacer con nuestro territorio? ¿De qué manera pudiéramos nosotros acompañar procesos productivos, sin dañar el entorno ecológico, pero que también sean de beneficio para esa misma comunidad? Entonces, este es un tema complejo en el que hemos avanzado, pues no como quisiéramos, pero al menos hemos logrado hasta ahora hacer un mapa de conflictos socioambientales. Bueno, aquí igual si le picamos a la liga, pues aparecería el mapa. Y en este mapa podríamos ver, esta es una imagen nada más, pero en este mapa podríamos ver pues diferentes conflictos que hasta ahora en las diócesis nos han compartido. Son conflictos que, a ver si le voy a picar, a ver si nos lleva. Son conflictos, la Secretaría del Medio Ambiente y la UNAM han identificado cerca de 550 conflictos en el territorio mexicano. Pero no queríamos ponerlos otra vez todos, porque dijimos, bueno, pues, ¿para qué repetir algo que ya está hecho? Quisimos poner aquellos donde la iglesia de alguna manera participa, es decir, donde haya un agente de pastoral interviniendo, llámese el sacerdote, algún catequista, algún religioso o religiosa, alguna instancia diocesana, incluso pudiera ser a veces hasta el obispo, ¿no? Y entonces si le picamos aquí, pues nos aparecerá brevemente un poco la descripción, ¿no? En este caso está el logo del gas, porque es un problema que tiene que ver con la extracción de gas, ¿no? En este caso de la ronda 2.2, ¿no? Petrolera, de esta nueva reforma energética, donde iban a explorar, pues, si había gas para... Y entonces se organizan, en este caso es una comunidad indígena y una organización llamada Sodevite, que está animada, pues, por ahí, por el responsable de la pastoral social en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y cómo van organizando, pues, su territorio, su resistencia, y cómo desde su espiritualidad, pues, van avanzando, ¿no? Por ejemplo, que es un problema de agua en la diócesis de Córdoba, que tiene que ver con la defensa del río Atoyac, pero no es la misma situación que nos comentaba Ileana de Atoyac, de allá de Tuxtla, de Tlaxcala y Puebla, ¿no? Sino es en la parte de Veracruz. Entonces se dan cuenta, pues son problemas que están conectados, y así le podemos ir picando, pues, para encontrar, ¿no? Conflictos que tienen que ver con minas en la diócesis de Cuernavaca. En fin, así no la podríamos llevar, nada más era como para mostrarles pues que hay diferentes problemáticas que se han venido encontrando donde alguna instancia de la iglesia está participando. Finalmente, quisiera comentarles que a nivel de Mesoamérica, bueno, probablemente ustedes conozcan a la red panamazónica, esta red, la REPAM, que en mucho fue la que animó el proceso del sínodo para la Amazonía. Esta red, la REPAM, que pues junta, digamos, a todos los países que tienen Amazonía, estos me parece 9 países, y ha sido una gran experiencia, es una red de experiencias de iglesia y que ha, pues, movido mucho la atención internacional y obviamente la atención local. Gracias a eso, pues la iglesia a nivel internacional y a nivel universal, pues ha visto la necesidad de crear redes parecidas en otros espacios del planeta, ¿no? Me parece que se ha creado otra red en el Congo, se estaba construyendo otra red en América del Sur, y se ha creado la analogía de esta red, la REMAM, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, que como ustedes saben, Mesoamérica, que coincidimos, pues,
en un bioma, o al menos así se intentó generar como esta coincidencia de este bioma mesoamericano, este conjunto megadiverso que hay entre los países de América del Centro y México, ¿no? Bueno, desde Panamá hasta México, y entonces se ha creado esta red. ¿Cuál es la misión de la red? Pues juntar todas las experiencias y todas lo que se ha generado a nivel de la iglesia, ¿no? Llámese desde la estructura hasta los movimientos más locales, pues por el cuidado del territorio. En el caso de México, el bioma mesoamericano, bueno, hay discusiones, algunos dicen que llega hasta Tabasco. Bueno, nosotros hemos decidido México abarcar todo el territorio mexicano, porque si bien es cierto, no todo el bioma está en el territorio, pero sí tenemos una expresión megadiversa en todo el territorio. Entonces, el compromiso es que cada país pues generará lo que se le llama el capítulo, la fundación de esta red. Y en México, bueno, pues ya lo íbamos a hacer en mayo, pues como ya saben no se pudo, pero seguimos trabajando en la fundación de esta red. ¿A quién se convoca ahí? A todas las expresiones de iglesia, movimientos, responsables diocesanos, pues todas religiosos, religiosas, que tengan trabajo local, de territorio, de cuidado, de protección, de enseñanza, en fin, que tengan un ejercicio eclesial por el cuidado de la casa común para hacer una fuerza, una red que pueda pues hacer mayor movimiento. Aquí esta foto representa, digamos, la fundación, son, digamos, las personalidades que estuvieron en esta fundación. De izquierda a derecha, este sacerdote Francisco, él es el responsable de Cáritas en América Latina. El padre Edwin es responsable de Cáritas en Centroamérica y México. Este es Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, él es arzobispo de Yucatán y presidente de esta red mesoamericana. La verdad no me acuerdo cómo se llama este obispo, pero él es el secretario de la Conferencia Latinoamericana de Obispos, del CELAM, y el padre Patricio, que es el secretario ejecutivo de la red también, mexicano. Entonces, pues él es mexicano, él es colombiano, el obispo es colombiano, mexicano, costarricense y costarricense, es decir, de todo Centroamérica, Panamá hasta México. Es pues un poco la mirada de la iglesia hacia dónde pensamos esta ecología integral. Nos toca ser animadores de las diócesis, donde ya hay un animador, donde ya hay equipos, pues acompañar ese equipo, y en las diócesis donde no lo hay, pues ayudar a crearlo, siempre pues con el impulso del obispo diocesano, pero con la premisa fundamental pues de cuidar de nuestra casa común. Bueno, decidí hacerlo así rapidito para dejarle tiempo a Iliana, pero si hubiera alguna inquietud o duda, pues con gusto aquí me quedo. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Si las quieres ver, David, o quieres que las leamos. Ah, sí, léelas, ¿no? Porque como no las tenía presentes. Dice, ¿cuáles han sido las oportunidades, desventajas y esperanzas para la aplicación de este grandioso proyecto con las autoridades parroquiales, municipales, asociaciones civiles? De Manuel Clemente. Pues, bueno, a lo mejor esa pregunta habría que hacerla siempre en las cuestiones más locales, pero yo creo, cuando me presentaron, se dijo, tengo 13 años en la pastoral social. 12 de esos 13 años fui secretario de la pastoral del trabajo. Ya no lo soy, solo soy del cuidado integral de la creación. Somos dimensiones hermanas, pues. Pero lo que les quiero decir es que pues estuve 12 años en esta otra dimensión. Yo creo que el trabajo es un tema muy importante, pues si un tema que siempre se discute en la mesa al final del día en la casa, pues tiene que ver con el trabajo. Y sin embargo había muy pocos referentes diocesanos. Es como que iglesia nos costaba mucho, ahora sí que mucho trabajo atender ese tema. Pero que tiene que ver con la ecología es distinto, es decir, se nota en los obispos mayor, al menos disposición por poner un referente, mayor disposición porque se hable del tema.
Entonces yo veo apertura. En términos generales veo apertura. Por supuesto que hay resistencias, como dije hace rato. Pero quiero pensar que es una resistencia pequeña, ¿no? A veces fuerte en el sentido de, son un poco histriónicos y estridentes, pero pequeña. En general veo apertura, veo sensibilidad, nada más que sí, honestamente, creo que seguimos en una mirada superficial, ¿no? Entonces, es algo así como de, sí está bien eso de la ecología, pero no me pidan hacer cambios muy grandes, ¿no? O sea, si implica que yo me sacrifique demasiado, entonces, ahorita no, mejor sigamos en otras cositas. Y ahí es donde está nuestro reto, ¿no? Que además no lo midemos como un sacrificio tremendamente grande, porque también otra cosa que nos han dicho es, ustedes quieren que regresemos a la época de las cavernas, ¿no? Nos han dicho así. Y no es que ni despreciemos la tecnología ni los avances, por supuesto que no, pero que siempre aprendamos a mirar la tierra y la convivencia con todo lo creado de forma distinta. Muy bien. Bueno, yo te preguntaría, ¿y qué podemos hacer, laicos y laicas, para impulsar? Porque pues aquí se tienen una serie de iniciativas, ¿no? Todo este apoyo del que pueden gozar nuestras diócesis, pues muchas veces vemos que pues ni lo conocen. Entonces, nosotros, ¿cómo impulsar en las parroquias? ¿Cómo apoyar a nuestras iglesias, a nuestros párrocos, para que le entren al tema? Bueno, voy a responder con una premisa muy común, pero creo que aquí aplica. Es de entrada haciéndolo en primera persona, es decir, que los que estamos aquí ahorita, o bueno, los que nos estén viendo, que se cuestionen, es decir, yo qué prácticas personales tengo que podría ya empezar a ser distintas, ¿no? Como esto de separar los residuos, como consumir menos, por ejemplo, cómo mejorar mis relaciones humanas. O sea, que se vayan haciendo estas preguntas de qué cambios necesito empezar a hacer yo y mi familia, ¿no? Ya esto que decíamos que cada vez sucede más frecuente en las parroquias donde ya la regla de no usar desechables, que está muy bueno, ¿no? Lo vemos muy bien. Ya empieza a hacer estos cambios, ya cada vez se escucha más parroquias con estas prácticas, pero podemos seguir sumando más y hacerlas en primera persona. Sería mi primera sugerencia. No irle a decir al párroco qué debe hacer, porque como regla fundamental les voy a decir que no les van a hacer caso si le dicen qué tienen que hacer, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan qué tienen que hacer y ellos normalmente pues, tienen muchas cosas que hacer y les vamos a echar una más, entonces no avanzar por ahí, sino más bien a proponer, ¿no? Es decir, oye, ¿qué le parece si empezamos a crear esta actividad? Ya ahorita yo he hecho una lista grande y creo que Ileana ya había hecho otra más grande. Entonces, empezar desde un tema de huertos, separación de residuos, entrarnos al tema de la catequesis, recuperar algún espacio público en el contorno de la parroquia. Conocemos parroquias que incluso tienen ya sus huertos y lo que decimos es, pues entra el feligrés a la Eucaristía y va a ver el huerto ahí y va a decir, ¿y qué está haciendo aquí usted, padre? Pues y ahí empieza el proceso, porque son estos procesos que surgen desde mirar, de sentir, como yo decía, la espiritualidad, ¿no? Que no son a partir de clases y menos de señalamientos de lo que debes cambiar, porque yo, hasta donde veo, no ha funcionado eso, ¿no? Pero sí de la sensibilidad. Entonces, hacerlo en primera persona y luego ir haciendo una propuesta, pues, ahí al párroco, evidentemente, e irse sumando a expresiones que ya hay. Yo puedo compartir, por ejemplo, cuántas diócesis tienen ya un referente, un sacerdote nombrado para eso. Hombre, decirle, padre, pues, ¿en qué le ayudo, no? Yo hago mi célula aquí en la suma de la diócesis, en este decanato, en esta foranía, en fin, pues proponer, ¿no? Creo que esa sería una segunda acción. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, dice Diana que si podría referir qué zonas parroquiales en Arquídiocesas de México han sido más receptivas. Miren, en la Arquidiócesis de México hay un responsable, o sea, sí hay, de hecho, el cardenal Aguiar es el único
que en este caso en la arquidiócesis, que no nombró dimensión de ecología, sino comisión, que eso en términos pastorales, en la teoría dice que es como un rango más. O sea, el hecho de que él haya dicho que sea comisión y no dimensión pastoral, pues habla de que él considera que es un elemento tan importante como los laicos, como la catequesis, como, ¿no? Eso ya de entrada es bueno. Y hay un responsable, el padre Juan Carlos, y tiene un equipo. Yo creo que, pues como todos, la mayoría de estas dimensiones son nuevas en todo el país, van empezando, pero me parece que ellos están animosos y yo creo que se pueden acercar en este caso a la comisión, al padre, puedo pasarle sus datos si alguien tuviera interés, o se los paso aquí a Rosario para que a quien le interese, pues se comunique, ¿no? Y ya puedan ir generando como construcciones. Ustedes saben que en la Ciudad de México, pues ya hay otras 3 nuevas diócesis, ¿no? Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa. Les puedo decir, por ejemplo, que en Xochimilco también hay pues una actitud receptiva. Conocemos al responsable de la pastoral social también en la diócesis y creo que están abiertos, repito, pues para decir en qué ayudamos o traemos esta propuesta y le entramos. Yo creo que la gran mayoría de ellos, pues no me imagino que dirían no, sino le entramos, ¿no? Muy bien. Areli pregunta si este modelo de trabajo que abarca los 7 puntos es adoptado de algún otro país o zona del mundo y cuál es el procedimiento a seguir para que algún proyecto o grupo se una a la red. Los 7 puntos fue, digamos, propuesta nuestra aquí en México. Tampoco es que nos hayamos inventado nosotros los temas. Digamos, en este análisis pastoral, de estos conflictos socioambientales, creemos que es la línea, ¿no? Alguien podrá decir falta tal o tal vez no, pero no es que los hayamos copiado, ¿no? Es como análisis propio, al menos a nivel nacional en México. Y el procedimiento para seguir, pues a ver, una red, en realidad, como iglesia en México, nosotros somos una dimensión episcopal, pero cada diócesis es autónoma. Nosotros no tenemos la capacidad de dictarles a las diócesis ningún tipo de proceso, decirles deben hacer esto o no lo hagan. Somos subsidiarios, por lo tanto, pero podría decir que donde hay esta pastoral, al menos que nosotros sepamos, siempre estamos en comunión. Por ejemplo, en el caso de Puebla, con Liliana, en la Ciudad de México, en fin, ¿no? Donde yo les pudiera decir, creemos que estamos en comunión. Y más bien lo que habría que hacer es ponernos en contacto con el responsable diocesano, porque ese responsable es el que puede pues, decir, bueno, aquí en la diócesis lo que estamos trabajando es esto, nuestra prioridad es esta. Eso hablando del programa nacional. Si se refería a lo mejor al tema en los huertos queremos hacer una red, pero bueno, ahí sí fue una invitación un poco más abierta, aunque sigue siendo en vínculo con las diócesis. Pero mi primer sugerencia es que busquen al diocesano, o al párroco primero, ¿verdad? Claro, y después al diocesano. Muy bien. Areli, sí iba por ahí tu pregunta de cómo unirse a un grupo, a una Sí, red. Bueno, en parte. Lo que pasa es que estaba viendo de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, por ejemplo, y decían que había apertura a todas las expresiones que la iglesia tenga y que, bueno, vayan enfocada a esta temática del cuidado de nuestra casa común. En mi caso, por ejemplo, no tengo entendido ni hay de mi conocimiento que algún párroco o existe algún responsable diocesano encargado de esto. Existe la pastoral social, obviamente, pero no hay nadie que esté tomando este tema. Eso es uno, por ejemplo, de mis inquietudes y por el que quiero empezar este trabajo con mi arquidiócesis. Pero, bueno, en el momento en que se empieza o que yo lo empiece y que a lo mejor mi párroco me dice, pues, ¿sabes qué? Espérate, pero bueno, ¿qué hago, no? Es a lo que me refería. ¿Dónde eres, recuérdame? Jalapa, Veracruz. Jalapa. Ok, sí, creo que no hay referente, o que yo sepa, ¿no? No en la diócesis, pero probablemente sí a nivel provincial, o ya habíamos hecho un acuerdo de llevar el tema a nivel de la provincia allá. Okay. A lo mejor eso hubiera derivado, pues, que se nombrara concretamente ahí en la arquidiócesis, Jalapa es arquidiócesis, ¿no? Sí.
pues alguien referente. Ahora, respecto de la red eclesial, sí se va a hacer una convocatoria, pero esta convocatoria va a ser primero a referentes, movimientos regionales, pero de tamaño considerable, es decir, no expresiones parroquiales, y no porque sean menos o menos importantes, sino porque pues no nos podíamos juntar tantísima gente, no solo por el tema de la pandemia, sino porque podría haber sido muchísima, sino más bien, primero aquellos que ya tienen años trabajando, movimientos campesinos, movimientos de pueblos originarios que tienen trabajos pues muy grandes, ¿no? Y ya a veces regionales, como por ejemplo las comunidades eclesiales de base, ese tipo de movimientos que son algunos de estructura nacional y otros regional, los referentes diocesanos y por ahí y religiosos y religiosas también con trabajo regional. Esto para la red, en primera instancia, porque apenas se va a fundar en México, pero ya después nos vamos a abrir más hacia incluso expresiones ecuménicas, universidades, todos pues que tengamos más o menos afinidad, es una red eclesial, ¿no? Ah, bien. Yo creo que ahí en tu caso, pues sí, lo primero que habría que hacer es, se me ocurre, pues animar al párroco ahí a generar la dimensión o el equipo levadura, ¿no? Le llamamos, ¿verdad? De ecología de la parroquia. Creo que podría ser un buen ejercicio. Y si no hay referente diocesano, sí podemos acompañar eso, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, por lo pronto a distancia, como estamos, Pero, ya hemos visto que es posible. Cuando hay referente diocesano, sí, siempre nosotros decimos primero con él, ¿no? Y ya que él nos diga, a ver si ayúdenos, está bien. Pero si no hay, pues eso puede ser una provocación para empezar a animar el tema y que otros digan. Y seguro de haber ya expresiones en otras parroquias, pero no ha habido quien les junte, quien los integre, ¿verdad? Pero hay que empezar por la parroquia, yo sugeriría. sí, claro que sí. Bueno. Diana pregunta si hay algún directorio de agentes involucrados. El mapa que puse Ajá. de los conflictos socioambientales incluye qué diócesis tienen referente. Okay. Podría compartirles la presentación. Sí, por favor. Ahí viene el mapa, ahí le pican y ahí dice, ¿qué diócesis tienen? Tal vez no va a decir los datos, porque tal vez no los puse, pero al menos pueden decir, a ver, aquí sí hay. Y si ya me preguntan, yo les puedo dar los datos del referente diocesano y ya, entonces ahora sí se ponen a dialogar con él. Esta idea de hacer un director, o sea, la verdad sí tengo el directorio, pues, pero no está en ese mapa, es lo que quiero decir. Entonces, de donde hay referentes que nosotros conozcamos, ¿eh? Pudiera ser que alguna diócesis lo tenga y no nos ha buscado, porque como ya dije, son autónomas y no tienen obligación, aunque la mayoría sí hace por hacer iglesia, ¿no? Iglesia nacional. Entonces, con gusto les comparto el directorio. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos de la presentación en Facebook Live. Te agradecemos mucho, 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 David, el haber compartido con nosotras. Nos has iluminado el camino, tenemos un referente y creo que desde ahí podemos generar muchísimo ánimo y muchísima creatividad, ¿no? Como tú dijiste, hay que impulsar a nuestras parroquias para que esta dimensión siga adelante, ¿no? Con la importancia que tiene en nuestro contexto actual y con el llamado de Papa Francisco. Muchas gracias, David. Gracias.